Olvidaos de los seres atemorizados que sois a veces, y en su lugar recordad la esencia mágica de vuestro propio ser, que está cantando por todos vuestros poros, incluso en este momento. Esa es la realidad que estáis buscando. Experimentadla completamente. ¿Necesitáis que alguien viejo y muerto como yo os diga qué es la vida? A mí me daría vergüenza. ¿Estás listo para descubrir el enigmático y profundo mensaje de Seth? Hace un mes publicamos en el canal un vídeo que no ha dejado a nadie indiferente, acumulando miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Un ente llamado Seth, la extraña canalización de Jane Roberts. Si aún no lo has visto, te invito fervientemente a hacerlo. Encontrarás el enlace al final de este vídeo. En él presentamos y analizamos un asombroso caso de canalización que comenzó en 1963, protagonizado por Jane Roberts. Este fenómeno sirvió como puerta de entrada a una serie de enseñanzas trascendentales reveladas por una entidad desconocida que se hacía llamar Seth. Seth se describía a sí mismo como una entidad energética no humana que había trascendido la materia física. Su propósito era compartir conocimiento sobre la naturaleza de la realidad, la consciencia y la creatividad para ayudarnos a comprender nuestro verdadero ser multidimensional. A través de las palabras de Seth, descubrimos que somos mucho más de lo que imaginamos. Arquitectos de realidades, exploradores de dimensiones insospechadas, portadores de una esencia divina que palpita en sincronía con un Dios al que Seth llama todo lo que es. Te invito a dejar atrás las limitaciones de lo conocido e imaginar un universo donde cada pensamiento crea mundos, gracias a la infinita potencialidad creadora de la consciencia. Este vídeo no es solo una recopilación de citas de la obra Habla Seth 2. Es la continuación de un viaje revelador hacia la verdadera naturaleza de la existencia. Hay momentos en la vida en que una pequeña chispa de comprensión o intuición transforma por completo nuestra visión del mundo. Este podría ser uno de esos momentos para ti. Así habló Seth. Realidad probable y multidimensionalidad. Vosotros creéis que la realidad se compone de aquellas acciones que habéis elegido ejecutar. A aquellas otras que habéis elegido no hacer, no les prestáis atención. El camino que no habéis escogido os parece un no acto. Sin embargo, todo pensamiento se hace realidad y toda posibilidad es explorada. Toda acción es inicialmente un acto mental. Así es la naturaleza de la realidad. Esta frase no será nunca lo suficientemente subrayada. Por consiguiente, todo acto mental es válido, existe y no puede ser negado. Como quiera que vosotros no los aceptáis como acontecimientos físicos, no podéis percibir su fuerza o su durabilidad. No obstante, vuestra falta de percepción no anula su validez. Si uno de vosotros quiso ser médico y tiene ahora una profesión diferente, resulta que él es médico en alguna otra realidad probable. Si tenéis capacidades que no estáis usando aquí, las estáis usando en algún otro lugar. Estos hechos no niegan la validez del alma, muy al contrario, la aumentan inconmensurablemente. A ese respecto, el alma se puede describir como un acto multidimensional e infinito
en el que la más mínima probabilidad se lleva a la realidad y la existencia en algún lugar. Un acto infinito y creativo que crea por sí mismo infinitas dimensiones en las que es posible la realización. El tapiz de vuestra propia existencia es tal que el intelecto tridimensional no puede imaginar esto. Sin embargo, esos yoes probables son una parte de vuestra identidad o alma, y si no tenéis contacto con ellos, es solo porque os enfocáis en los acontecimientos físicos y los aceptáis como criterio de la realidad. Cada sistema probable de la realidad crea otros sistemas probables, y cualquier acto consciente trae consigo un número infinito de actos inconscientes que también encontrarán su realización. Así pues, todo lo que hacéis se refleja también, hasta cierto punto, en la experiencia de vuestros yoes probables y viceversa. Si sois abiertos y receptivos, podéis beneficiaros enormemente de las distintas experiencias de vuestros yoes probables y podéis aprender de sus conocimientos y capacidades. Hacéis esto de manera bastante espontánea en estado de sueño, y con frecuencia lo que os parece una inspiración es un pensamiento experimentado pero no hecho realidad de otro yo. Lo que sucede es que sintonizáis con él y lo hacéis realidad, ¿comprendéis? Las ideas que habéis concebido pero no habéis utilizado pueden ser captadas de igual manera por otros yoes vuestros probables. Cada uno de estos yoes probables se considera a sí mismo el yo real, por supuesto, y para cualquiera de ellos vosotros seríais el yo probable. Pero gracias a los sentidos internos, todos estos yoes son conscientes de su parte en la Gestalt. Cuando las funciones del ego están en cierto modo aquietadas, hay una considerable comunicación entre las distintas porciones de la entidad total. Puede ser que en los sueños tengáis algún destello de los caminos probables que podríais haber tomado. Tal vez penséis que son fantasías, cuando en realidad es posible que estéis percibiendo un cuadro legítimo de acontecimientos que ocurrieron dentro de otro sistema de probabilidades. El pasado ha existido de multitud de maneras, pero vosotros solo habéis experimentado uno de los pasados probables. Cambiando ese pasado en vuestra mente ahora, en vuestro presente, podéis cambiar no solo su naturaleza, sino también los efectos que produjo en vosotros y en los demás. Supongamos que un acontecimiento pasado en particular os ha perturbado enormemente. Imaginad en vuestra mente, no que lo borráis, sino que lo reemplazáis por otro acontecimiento de naturaleza mucho más benéfica. Bien, esto debe hacerse con gran viveza y participación emocional, y debe hacerse muchas veces. No se trata de un autoengaño. El acontecimiento que escojáis se convertirá automáticamente en un acontecimiento probable que, de hecho, ha pasado, aunque no haya sido ese el conocimiento que escogisteis percibir en vuestro pasado probable dado. Lo que separa los acontecimientos no es el tiempo, sino vuestra percepción. Vosotros percibís los acontecimientos de uno en uno. El tiempo, tal como aparece ante vosotros, es, por el contrario, la organización psíquica de la experiencia. El principio y el fin aparentes de un acontecimiento, el nacimiento y la muerte aparentes, son simplemente otras dimensiones de la experiencia, como, por ejemplo, el alto, el largo y el ancho. Pero a vosotros os parece que crecéis hacia un final, cuando el final es parte de una experiencia particular o, si lo preferís, de un acontecimiento personal. Estamos hablando entonces de la realidad multidimensional. El ser total o entidad o alma
no puede nunca materializarse totalmente en la forma tridimensional. Sin embargo, una parte de él puede proyectarse en esa dimensión y extenderse determinados años en el tiempo a la vez que ocupa cierta cantidad de espacio, y así sucesivamente. La entidad ve el acontecimiento completo, el acontecimiento personal completo, y el elemento tiempo es sencillamente otra característica o dimensión. Pero el acontecimiento personal no se interrumpe. Lo que ocurre es que su realidad, mucho más amplia, no puede aparecer en 3 dimensiones. La entidad, el verdadero ser multidimensional, es consciente de todas sus experiencias, y su conocimiento está, hasta cierto punto, disponible para las diversas porciones del ser, incluyendo, por supuesto, el ser físico tal como lo conocéis vosotros. Estas distintas porciones del ser, de hecho, se convertirán finalmente en partes totalmente conscientes. Esta consciencia alterará automáticamente lo que ahora parece ser su naturaleza y acrecentará la multiplicidad de la existencia. Consciencia, ego y psicología del ser. Los diferentes niveles de consciencia sobre los que hemos hablado pueden parecer muy alejados de los ordinarios de vigilia. Las divisiones son bastante arbitrarias. Estos distintos estados representan diferentes atributos y direcciones inherentes a vuestra propia alma. En la conciencia que vosotros conocéis, aparecen pruebas e indicios de ellos, sombras y reflejos. Así pues, ni siquiera la conciencia normal de vigilia carece de todos los otros vestigios de existencia o de otros tipos de conciencia. Lo que sucede es que normalmente usáis vuestra conciencia de vigilia de una manera limitada y por ello no encontráis estas pruebas con cierta regularidad. Pero estos vestigios siempre están presentes y gracias a ellos podéis haceros alguna idea sobre esas otras direcciones y niveles de los que hemos hablado. Por ejemplo, a menudo surgen en vuestra mente símbolos o imágenes que os parecen sin relación y hacéis caso omiso de ellos. Si, por el contrario, los reconocierais y pusierais vuestra atención en ellos, podríais seguirlos con facilidad a varios otros niveles. Existen varios estados de conciencia en la vida de vigilia, en los que normalmente no os concentráis y de los que sois bastante inconscientes. Cada estado conoce su propia condición y está familiarizado con un tipo distinto de realidad. En la actualidad, vosotros tenéis una conciencia que solo se centra en un punto a la vez, por lo que no dais entrada en vuestra experiencia a esos otros estados de conciencia en los que están íntimamente comprometidas otras partes de vuestra entidad total. Estos otros estados de conciencia crean sus propias realidades, al igual que vosotros creáis la vuestra propia. Las realidades son, por consiguiente, subproductos de la conciencia en sí misma. Este es el problema del ego, especialmente en sus primeros estados. Él busca las respuestas en el exterior, porque esta es su naturaleza, el manejo de la realidad física. Sin embargo, también siente una conexión profunda y permanente que no comprende con otras partes del ser que no están bajo su dominio. También es consciente de que su ser interno posee el conocimiento en el que se basa su propia existencia. A medida que crece, hablando en vuestros términos, busca en el exterior la confirmación de su conocimiento interno. El ser interno mantiene al ego con su apoyo, convierte sus verdades en datos orientados físicamente que el ego pueda manipular, y luego los proyecta al exterior,
al área de la realidad física. Al ver estas verdades materializadas de esta manera, al ego le resulta más fácil aceptarlas. Hasta que no seas sincero contigo mismo y te vuelvas consciente de ti mismo, no podrás relacionarte sinceramente con los demás, ya que proyectarás en ellos tus miedos y prejuicios propios. No puedes permitirte ayudarlos porque tienes demasiadas inseguridades en tu interior. Bien, vosotros dais forma a la realidad física que conocéis, individualmente y en forma conjunta. Para poder cambiar vuestro mundo, debéis cambiar primero vuestros pensamientos. Debéis ser conscientes de que lo que os decís a vosotros mismos es verdad en cada momento del día, pues esa es la realidad que proyectáis hacia afuera. Cuando proyectas tus ideas hacia afuera, a menudo, te comportas como si no fueran tuyas, como si pertenecieran a otro. Por consiguiente, te corresponde a ti entender lo que son tus ideas y tus sentimientos, y no asustarte de ellos. Más que de equilibrios, la consciencia está hecha de exquisitos desequilibrios, y el foco de consciencia es hasta cierto punto el resultado de este estado de excitabilidad. En este estado, nunca se conocen todos los elementos porque constantemente se están creando otros nuevos. No me refiero a elementos físicos, sino a las características psicológicas de la consciencia, porque incluso éstas se combinan y cambian constantemente. Vosotros no sois ahora quienes erais hace 10 minutos. No sois los mismos seres desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual o psíquico, y 10 minutos más tarde volveréis a ser diferentes de nuevo. Negar esto sería como intentar forzar la consciencia hacia una forma rígida de la que nunca podría liberarse, como aplicarle reglas para conformar un perfecto paisaje psicológico. El alma, Dios y todo lo que es. Dios es más que la suma de todos los sistemas de realidad probables que Él ha creado, y sin embargo, Él está dentro de cada uno de ellos sin excepción. Él está, por lo tanto, en cada hombre y en cada mujer. También está en cada araña, cada sombra o cada rana, y es esto lo que no le gusta admitir al hombre. Dios solo puede ser experimentado a través de vuestra propia existencia, y vosotros lo experimentáis, seáis conscientes o no. Sin embargo, no es ni masculino ni femenino. Uso el término él solo por conveniencia. La más ineludible de las verdades es que él no es humano en absoluto, hablando en vuestros términos, ni tampoco es una personalidad. Vuestros conceptos sobre la personalidad son demasiado limitados para contener las múltiples facetas de su existencia multidimensional. El alma no es un producto terminado. De hecho, ni siquiera es en realidad un producto, sino un proceso de desarrollo. Tampoco todo lo que es un producto terminado o sin terminar. Hay dioses probables al igual que hay hombres probables, pero estos dioses probables son todos parte de lo que vosotros llamaríais el alma de todo lo que es, o su identidad, así como vuestros yoes probables son una parte de vuestra alma o identidad. El todo lo que es consciente no solo de su propia naturaleza y de la naturaleza de toda consciencia, sino también de sus infinitos yoes probables. Aquí nos estamos adentrando en cuestiones en las que las palabras carecen de sentido. La naturaleza de todo lo que es solo se puede sentir directamente a través de los sentidos internos o en una comunicación más débil, a través de la inspiración o de la intuición.
La milagrosa complejidad de tal realidad no se puede traducir a conceptos verbales. El alma permanece en el centro de sí misma, explorando y extendiendo sus capacidades en todas las direcciones a la vez, implicada en tareas de creatividad y todas de gran legitimidad. El sistema probable de la realidad despliega ante vosotros nuevas perspectivas sobre la naturaleza del alma, y ello debería cambiar considerablemente los conceptos corrientes que existen sobre la religión. Por esta razón, la naturaleza del bien y del mal es una cuestión enormemente importante. Por un lado, y diciéndolo de manera sencilla, el mal no existe, aunque vosotros no podáis entenderlo en el presente. Sin embargo, es evidente que vosotros os enfrentáis a lo que parecen efectos del mal. Se ha dicho a menudo que existe un Dios, y que por lo tanto debe existir un demonio, o que si existe el bien debe existir el mal. Esto es lo mismo que decir que como una manzana tiene una parte superior debe tener una inferior, pero sin entender el hecho de que ambas forman parte de la manzana. Vuestro concepto del desarrollo y del crecimiento implica una marcha lineal hacia la perfección, por lo que sería difícil para vosotros imaginar un tipo de orden que se difunde. A la larga, un Dios completo o acabado, o todo lo que es, terminaría sofocando su creación, pues la perfección presupone ese punto más allá del cual el desarrollo es imposible y donde la creatividad ha llegado a su fin. Habría un orden en el que solo la predestinación podría gobernar, en el que cada parte encajaría con un orden particular sin la libertad de cambiar el patrón que se le ha asignado. Existe el orden, pero dentro de este orden hay libertad, y la libertad de la creatividad, esa característica de todo lo que es, que garantiza su infinito devenir. Todo lo que es inagotable. La infinitud reside dentro de la acción simultánea, de una manera que vosotros no podéis entender actualmente. Todo lo que es está vivo en la más mínima parte de sí mismo, consciente, por ejemplo, dentro de toda molécula, y dota a todas sus partes, a todas sus creaciones, con sus propias capacidades, que entonces actúan como inspiración, impulso, directrices y principios, con los que estas partes buscan crearse de nuevo a sí mismas y a sus propios mundos y sistemas. Como sabéis, solo una porción de vuestra entidad total os es familiar en el presente. Por lo tanto, cuando os ponéis a considerar la cuestión de un ser supremo, os imagináis a una personalidad masculina con las mismas capacidades que vosotros poseéis y destacáis aquellas cualidades que admiráis. Este Dios imaginado ha cambiado a través de los siglos y ha representado las cambiantes ideas del hombre sobre sí mismo. Dios ha sido visto como cruel y poderoso cuando el hombre creía que estas eran características deseables, particularmente necesarias en su batalla por la supervivencia física. El hombre proyectaba estas características sobre su idea de Dios, debido a que las envidiaba y las temía. Así pues, habéis creado vuestra idea de Dios a vuestra propia imagen. En una realidad que es inconcebiblemente multidimensional, los viejos conceptos de Dios carecen relativamente de significado. Incluso el concepto de ser supremo está distorsionado en sí mismo, ya que proyectáis las cualidades de la naturaleza humana sobre él. Si yo os dijera que Dios es una idea, no entenderíais lo que quiero decir, ya que no entendéis las dimensiones en las que una idea tiene su realidad, ni la energía que puede originar y propulsar. No creéis en las ideas de la misma manera en que creéis en los objetos físicos. Así que si os digo que Dios es una idea,
interpretaréis esto erróneamente diciendo que Dios es menos que real, sin realidad, sin propósito y sin motivación para la acción. Vuestra propia imagen física actual es la materialización de vuestro concepto de vosotros mismos dentro de las propiedades de la materia. Sin la idea de vosotros mismos, vuestra imagen física no existiría, y sin embargo a menudo es de lo único de lo que sois conscientes. El poder y la energía iniciales de esa idea de vosotros mismos mantienen viva vuestra imagen. Las ideas, entonces, son mucho más importantes de lo que pensáis. Si tratarais de aceptar la idea de que vuestra propia existencia es multidimensional, que habitáis en un medio de probabilidades infinitas, entonces podríais captar un ligero destello de la realidad que está detrás de la palabra Dios, y podríais entender por qué es casi imposible apresar en palabras la comprensión verdadera de ese concepto. Dios, por consiguiente, es antes que nada un creador, no del universo físico, sino de una infinita variedad de existencias probables, mucho más vastas que aquellos aspectos del universo físico con los que están familiarizados vuestros científicos. Él forma parte de todas las probabilidades. Creación de la realidad y poder del pensamiento. Creéis que la realidad termina donde termina vuestra visión, de modo que debéis entrenaros para mirar entre los acontecimientos, entre los objetos en vuestro interior, en esos momentos en los que parece que no estáis haciendo nada. Estad atentos a los acontecimientos que parecen no tener sentido, pues a menudo son las pistas que conducen a acontecimientos mayores no visibles. Vosotros no entendéis la verdadera naturaleza de la materia. La percibís en cierta etapa. Utilizando ahora vuestros términos y hablando de la manera más sencilla posible, digamos que existen otras formas de materia más allá de esas que vosotros veis. Aquí está implicado también el comportamiento de los átomos y de las moléculas, pues estos solo están presentes en vuestro universo durante ciertas etapas. Percibís su actividad solo dentro del alcance de ciertos ritmos vibratorios. Cuando vuestros científicos los examinan, por ejemplo, no examinan la naturaleza de un átomo, solo exploran las características de un átomo cuando actúa o se muestra a sí mismo en vuestro sistema, pero su realidad más amplia se les escapa completamente. Vosotros podéis entender que existen los espectros de la luz. De igual manera, existen espectros de la materia. Vuestro sistema de realidad física no es denso en comparación con algunos otros. Las dimensiones que vosotros dais a la materia física no son más que un leve indicio de toda la variedad de dimensiones posibles. Debéis entender que cada acto mental es una realidad de la que sois responsables. Esta es la razón por la que estáis en este sistema concreto de la realidad. Mientras creáis en el demonio, por ejemplo, vais a crear uno que será lo bastante real para vosotros y para aquellos otros que continúan creándolo. Debido a la energía que otros le confieren, él tendrá cierta conciencia propia, pero tal diablo de pacotilla no tiene poder o realidad para aquellos que no creen en su existencia y que no le dan energía a través de sus creencias. En otras palabras, es una alucinación superlativa. Como se ha mencionado anteriormente, aquellos que creen en el infierno y están convencidos de que les está reservado, pueden experimentarlo realmente, aunque desde luego no para toda la eternidad. Ningún alma permanece eternamente ignorante. Bien,
Lo que les falta realmente a los que mantienen estas creencias es la confianza profunda en la naturaleza de la consciencia, en el alma y en todo lo que es. En lugar de concentrarse en lo que consideran el poder del bien, se enfocan llenos de miedo en lo que consideran el poder del mal. La alucinación, por tanto, se crea a partir del miedo y de las restricciones. La idea del diablo es solamente la proyección en masa de cierto miedo. Es masa porque la producen muchas personas, pero también es limitada porque siempre han existido los que han rechazado este principio. Algunas religiones muy antiguas entendieron la naturaleza alucinatoria del concepto del demonio. En cierta manera, los hombres de aquellos tiempos no podían entender el concepto de Dios sin el concepto del diablo. Tejéis redes de realidad psíquica que luego se fusionan en la realidad física. No las tejéis necesariamente solos, sino juntos, ya que vuestros pensamientos se entretejen con los de los otros. Sois responsables de vuestros propios pensamientos y necesitáis aprender el poder del pensamiento y de la emoción, pero esto debería llenaros de la alegría de la creatividad. Una vez que comprendéis que vuestros pensamientos forman la realidad, dejáis de ser esclavos de los acontecimientos. Solo tenéis que aprender los métodos. Los átomos y las moléculas, por muy diminutos que puedan parecerte, llevan también su carga de conciencia y responsabilidad. Y, sin embargo, hay una parte de la conciencia que puede percibir alegremente, de un modo que no viene dictado por su naturaleza. Gracias a un aspecto creativo de su ser, puede percibir juguetonamente sin responsabilidad. Por así decirlo, hasta el mismo aire que está a vuestro alrededor canta con su propia y alegre conciencia. Él no conoce ese tipo de carga de la conciencia que a menudo os oprime. Tenéis tanto miedo a la muerte, hablando en vuestros términos, que no os atrevéis a desconectar la conciencia ni un segundo, ya que teméis que si lo hacéis, no haya luego nadie allí para volver a conectarla. Yo no defino malo. Cuando uso el término es de acuerdo con vuestra propia definición. Vosotros tenéis la idea de que lo bueno es suave y lo malo es violento. Esto es debido a que en vuestra mente violencia y destrucción son la misma cosa. Con esta analogía, la voz suave es una voz benigna y la voz fuerte es una voz maligna, y un deseo fuerte es un mal deseo y un deseo débil es un buen deseo. Os da miedo proyectar vuestras ideas o deseos hacia afuera, pues en el fondo de la mente pensáis que lo que es poderoso es diabólico. Al contrario, yo os digo que este universo es un buen universo que conoce su propia vitalidad. Esa vitalidad está en vuestro interior y podéis fomentarla libremente. Vuestra propia naturaleza es una buena naturaleza y podéis confiar en ella. Porque algo sea difícil no quiere decir que sea bueno. Cuando vengo aquí a hablar, enfoco mi energía, pero no hacia esta habitación como destino, ya que en vuestros términos esta habitación no existe para mí. En vuestros términos, esta habitación ni siquiera existe para vosotros. Vosotros fingís estar de acuerdo en que sí existe. Nosotros no nos encontramos en ningún lugar en el espacio o en el tiempo. El verdadero encuentro que tiene lugar aquí no tiene nada que ver con esta habitación o con las personas que creéis ser. Vosotros sabéis que la habitación es una alucinación, que estáis tan en trance como cuando estáis en el tiempo psicológico. Solo quiero que comprendáis que si esta vida es un trance, entonces podréis girar la dirección de vuestra conciencia para percibir las realidades mayores que existen en el presente. Podréis ser conscientes de vuestra propia identidad mayor
igual que yo lo soy. Vosotros os sentáis en medio del milagro que sois y pedís señales.